La película de Fórmula 1 llega esta semana a las salas de cine y les vamos a contar qué nos pareció. Estamos en un mes de, honestamente, una muy buena cantidad de estrenos. La semana pasada les hablamos de Elio y como para nosotros era una sorpresa bastante interesante de parte de Pixar, y esta semana llega otra cinta que quizás algunos de ustedes hayan visto a través de teaser trailers o publicidad, pero que quizás no están muy convencidos de ir a ver o no, y se trata de Fórmula 1, la película más reciente protagonizada por Brad Pitt. Lo que tenemos que decirles es que sin duda es una película interesante y queremos poner el adjetivo de interesante primero porque aunque es una buena película, hay algunas cosas que tenemos que decirles antes de que vayan a verla, en caso de que no tengan muy claro de qué película o qué tipo de película pueden estar esperando. Fórmula 1 no es una película biográfica, es básicamente una cinta que intenta abordar la idea de estas historias de deportes a través de un protagonista interesante y un tema bastante curioso que es precisamente el de la Fórmula 1, que no es uno que haya sido explorado mucho, al menos desde la ficción. La mayoría de las historias que tenemos de este tipo de circuitos las tenemos a través de documentales como los que encontramos en Netflix, no necesariamente de películas. Y el hecho de que no estemos frente a una película biográfica es interesante porque muchas de las cintas que hemos recibido precisamente que han abordado este tipo de temáticas suelen tener más este tono. Pensemos por ejemplo en Ford vs Ferrari, que es una de las mejores cintas de este género. En el caso de Fórmula 1, la historia tiene como protagonista a este piloto que básicamente se ha convertido en una pseudo leyenda oscura en la historia de las carreras. Él, cuando era joven, participó en la Fórmula 1, tuvo un accidente, después de eso se retiró durante muchísimos años, termina regresando, pero regresa solamente participando ocasionalmente en diferentes circuitos de carreras, todos de diferentes formatos. Y termina con uno de estos circuitos cuando es reclutado por uno de sus antiguos compañeros, que ahora es el dueño de un equipo en la Fórmula 1. El equipo se encuentra en el último lugar y si él no consigue ganar al menos una carrera en la temporada más reciente de Fórmula 1, básicamente va a perder el control del equipo. Entonces, lo que le termina solicitando es que se una al equipo y que de paso le ayude a básicamente optimizar las habilidades de su nuevo piloto novato, que él considera que tiene todas las posibilidades de convertirse en uno de los grandes de la Fórmula 1. ¿Qué nos gustó de la película? Podemos comenzar por decir que en términos de sonido y en términos de efectos visuales es una de las mejores cosas que hemos visto este año, al menos para los amantes de las carreras. Hay una serie de tomas que se realizan desde el primer plano que genuinamente te hacen sentir como si estuvieras dentro de un carro de Fórmula 1, especialmente cuando deciden utilizar la cámara para básicamente intentar captar toda la atención y todo el movimiento de una curva tomada a último momento, de la velocidad extrema que se tiene que tener al momento de sobrepasar a alguien. Genuinamente te sientes dentro de los carros, y esto acompañado de un excelente trabajo de edición de sonido hace que no necesites tener sillas que se muevan o unos audífonos para que te sientas por completo dentro de la historia y dentro de la pista de carreras. Una razón más por la cual me gustaría sin duda que esta película terminara llegando a servicios de streaming, aunque por desgracia el hecho de que haya sido coproducida por Apple significa que seguramente va a terminar aterrizando únicamente en Apple TV, lo que implica que si van a verla y no tienen interés alguno en tener Apple TV, la mejor opción que tienen para verla es en estos momentos, porque por streaming es absolutamente ser probable que llegue, a menos de que no sea por Apple TV. Pero dejando esta desviación de lado, de nuevo, es una cinta que creo que capta muy bien todo el movimiento y toda la atención dentro de la Fórmula 1 y lo hace a través de muy buenas tomas, lo hace a través de un excelente trabajo de edición de sonido, lo hace a través de literalmente la capacidad de utilizar edición para poder trasladarte a ti a través de diferentes planos a todo el dinamismo que existe dentro de una carrera. Y esto es algo que puede parecer sencillo, pero que en el caso de Fórmula 1 creo que sin duda consigue hacer que esta película, que pudo haber sido una película tradicional, floja, sobre carreras, se convierta en una experiencia casi, no quiero decir íntima para no sonar mal, pero en cierta forma íntima entre la persona y la cinta. Es algo impresionante. En términos de historia,
Es una película que tiene sus pros y sus contras. Es una historia casi tradicional de este tipo de pilotos que regresan, intentan retomar básicamente un equipo que está caído. Piensen en básicamente cualquier película de deportes que hayan visto en la cual llega un nuevo jugador a intentar rescatar un equipo. Es esto mismo. Y hay algunos puntos a favor de la historia. Tenemos el hecho de que el protagonista sin duda se siente diferente a otro tipo de protagonistas que hemos visto de este tipo. Es un protagonista que tiene una historia particular, pero lo chévere de la película es que no se centra demasiado en su historia para convertirla en un drama enfocado en él, sino que utiliza el pasado de él para justificar ciertos momentos dentro de la película, lo cual es un buen punto a favor. Pero en términos de qué tan diferente o qué tan única o qué tan interesante es la historia, tenemos que decir que es más bien poco interesante. Es una cinta cuyo desarrollo podemos ver venir básicamente desde una esquina atrás con el espejo retrovisor. Sabemos quién va a ser el malo, sabemos cuándo va a ocurrir una atracción, sabemos con quién se va a meter el protagonista, sabemos qué va a pasar con el piloto más joven. Es una película que, si somos honestos, es curioso porque toma curvas agresivas en ciertos puntos de la historia para sorprendernos, pero en otros decide tomar la vía turística y mostrarnos cosas que ya hemos visto, lo cual no está mal porque es una película que, a pesar de que vaya por estas rutas conocidas, sigue siendo bastante interesante de ver y sigue teniendo bastantes elementos que nos agarran a ella. Brad Pitt en particular creo que consigue hacer lo que mejor sabe hacer, que es tomar el foco de la historia y entregarnos un personaje que es memorable y que sigue siendo carismático y que sin duda nos lleva hacia donde la historia nos quiere llevar. Es bastante curiosa la forma en la cual nos presenta este piloto que literalmente está dispuesto a un poco a doblar las reglas para conseguir hacer lo que quiere hacer y para conseguir las victorias que quiere lograr, pero al mismo tiempo nos demuestra que es una persona que tiene carisma, pero no el carisma tradicional, que se apasiona por el deporte, pero no de la forma tradicional. De nuevo, es una historia que creo que cuenta con un personaje que encaja dentro de lo que conocemos, pero al mismo tiempo se esfuerza un poco por salirse de estas curvas conocidas. Y también decimos esto porque tenemos que mencionar que si hay algo positivo de la película es el hecho de que el final evite ir hacia una ruta que nosotros podíamos haber predecido fácilmente. En vez de eso, la película toma el riesgo de decir: voy a contar esta historia de esta forma y voy a de esta manera evitar de pronto caer en estos lugares comunes que ya se conocen o en estas situaciones comunes que ya se conocen, lo cual es un mérito importante considerando que de nuevo estamos frente a una historia que a menudo hemos visto y que ya conocemos, y es fácil estar en un cierto momento de la película final que no queremos spoilear, en el cual casi que uno podría adivinar por dónde va. Sobre todo se ha visto otras películas de pilotos, estrellas que están en su última carrera para demostrar que todavía tienen lo que se necesita para conseguir su sueño, y es interesante que la película no termine justo como uno creería que va a terminar. ¿Es una buena película? Tenemos que decir que sí. Si tuviéramos que darle una calificación a la película, diríamos que es un sólido 4.5 sobre 5. Es una película que tiene muchos puntos a favor, más puntos positivos que negativos. Es una excelente cinta para los amantes de las carreras, es una excelente cinta para las personas que están interesadas en ver una película sobre carreras. Si les gustó Ford versus Ferrari, esta es una muy buena comparación de otro tipo de película que les puede gustar a pesar de que no tenga estos elementos históricos, y sin duda es una excelente opción para las personas que están buscando una película para asistir a las salas de cine. No podemos hacer más que recomendárselas. Si ustedes ya fueron a verla, coméntenos qué les pareció, les gustó la película, están de acuerdo con nuestra reseña, y recuerden que si les gusta este tipo de contenido pueden suscribirse, activar la casilla de notificaciones, y nos vemos en la próxima. Hasta luego.